hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite vernos nuevamente para nuestro culto del día de hoy. Pero también le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos. Espero que estén bien en sus casas y gracias a Dios, hermanos, y vamos a orar. Incline su rostro donde quiera que estén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este día, Señor, porque tú permites vivir. Padre bendito, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Guárdalo con el hueco de tu mano, cada uno de ellos, Señor. También te ruego por tu Hijo que da tu palabra, Señor. Dale fuerza, dale sabiduría, entendimiento, paciencia, para que Él pueda dar tu palabra, Señor. También a cada uno de nosotros, para que estemos atentos para escuchar tu voz, Dios bendito, porque tú eres santo, Señor, y eres un Dios vivo y poderoso, Señor, todopoderoso. En Cristo Jesús. Amén. Acompáñeme a darle lectura a la palabra de Dios en el Salmo número 119. Le vamos a dar lectura del versículo 97 al 104. Acompáñeme a leer juntos la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice así: Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda, para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 el numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre. Ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, santo, santo,
las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Dios les bendiga, amada iglesia. Como saben, este mes es el mes de la Biblia y seguimos aprendiendo acerca de la palabra de Dios. Por eso damos gracias a Dios, porque en su infinita bondad y misericordia nos dio su palabra, y por medio de su gran amor que tiene por la humanidad, ha permitido que su palabra esté en nuestras manos por medio de este libro que conocemos como la Biblia. Y seguimos aprendiendo de la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a meditar en esta estrofa del Salmo 119, de los versículos 97 al 104, donde podemos ver cómo la palabra de Dios nos muestra realidades en la vida del escritor, cómo la palabra de Dios hace una transformación muy grande en la vida de quien la lee, de quien la estudia y de quien reconoce al Señor como su Dios y como su Salvador personal. Así es que en esta ocasión, el título de esta reflexión le puse promesas de la palabra de Dios. Promesas de la palabra de Dios. Entonces, el motivo de este título es porque puedo ver a través de estos versículos de este salmo cómo las escrituras nos hacen ver promesas que se vuelven realidad en la vida de los que aman y meditan en la palabra de Dios, es decir, los que leen y se la pasan meditando en la Biblia. Como nos dice, por ejemplo, en el versículo 97, nos dice: «Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella». Entonces, cuando vemos en la palabra de Dios cómo el salmista se expresa acerca de lo grandioso que es la palabra de Dios, podemos ver cómo el salmista amaba la ley del Señor que salía por medio de todo lo que él meditaba en ella. Entonces, para introducirme en esta reflexión de la palabra de Dios, quiero que me acompañen a comprender este versículo bíblico, en el cual es muy importante para poder entender las promesas que veremos más adelante. Así es que vemos cómo comienza con esta expresión de amor hacia la palabra de Dios. Dice: «Cuánto amo yo tu ley», dice el salmista, «cuánto amo yo tu ley». Esa realidad la demuestra meditando en ella todo el día. Ese reflejo de ese amor la está mostrando que medita todo el día en ella. Es decir, que está meditando todo el tiempo sobre la ley del Señor. ¿Sí? Entonces, el salmista está dando a entender que está meditando, está amando la palabra de Dios en todo tiempo, en toda circunstancia, en cada momento. Y esa meditación que está haciendo en la palabra de Dios le causa
ese amor hacia ella, ¿sí? Si pensamos lo que realmente significa amar, entenderemos que es más que leer, es más que memorizar, es más que recitar, es más incluso que obedecer de mala gana. Es algo mucho más que eso cuando el salmista está hablando que cuánto amo yo tu ley. Cuando el salmista expresa esas palabras, está tratando de decir que la palabra de Dios es tenerla en nuestro corazón, es quererla leer con todo el anhelo, es disfrutar viviendo de acuerdo a lo que nos enseña, es desearla, es que nuestra mente y corazón esté empapado de ella. Y luego vemos cómo el salmista lo expresa más con la siguiente parte, donde dice, todo el día medito en ella. Está diciendo que el producto de ese amor por la palabra de Dios es que es su prioridad, es la prioridad de él, la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando amamos a una persona o imaginemos, por ejemplo, a un hijo, esa persona es la prioridad de los padres. Por ejemplo, si se enferma el hijo, pues aunque no tengan dinero los padres, ellos buscan la forma, ellos consiguen el dinero para poder llevar al hijo al médico, para que su hijo esté bien, ¿sí? Pero esa prioridad o ese amor hacia el hijo es porque hacen todo el esfuerzo para que él esté bien. Y entonces el producto de ese amor es que buscan para que el niño esté bien. Entonces el objeto de ese amor es el hijo, ¿sí? Y los padres dan todo por él. Si se enferma y no tienen dinero, piden prestado o buscan de alguna otra forma para llevarlo al médico y que el hijo esté bien. Y en el caso de una novia o un novio, ¿sí? La persona busca de muchas formas estar con él o con ella. Si está en el trabajo, se esmera por terminar lo más pronto que se pueda para poder salir a tiempo del trabajo y poder estar con esa persona amada. Si está en la escuela, de igual manera, ¿sí? Se esmera para que pronto salir, ya no se queda platicando con sus amigos o sus compañeros, sino que su prioridad es ir a ver a esa persona amada. ¿Por qué? Porque desea estar con ese ser amado, ¿sí? Y de la misma manera podemos ver cómo el salmista dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Cuando amamos la palabra de Dios, podríamos decir, va a estar nuestro interés sobre ella. Cuando estamos en el trabajo queremos observarla, cuando estamos en la escuela queremos observarla, cuando llegamos a casa queremos meditar en ella, cuando estamos durmiendo estamos pensando en las cosas que leímos durante el día. Entonces el amor que se siente el salmista por la ley de Dios es tan grande que dice que todo el día medita en ella. Y el salmista ha visto cómo ese amor tan profundo de la palabra ha hecho que tengan beneficios en su vida. Y la pregunta que puede surgir como personas, como cristianos, es, ¿somos los que aman la palabra de Dios? ¿Somos los que meditan en ella o simplemente somos como que agarramos lo que escuchamos nada más y no meditamos en ella? Y para poder responder a esta pregunta de manera positiva, es importante meditar en todo lo que nos dice estos versículos acerca de las promesas que trae la palabra de Dios a quienes la aman y meditan en ella todo el día. Y podemos ver cómo comienza diciendo, me has hecho. Dejemos claro, es Dios a través de su palabra quien hace todas las cosas, y Dios usa su palabra para hacer la transformación en la vida. Así que en este Salmo 119 del 97 al 104 encontramos cuatro promesas que la palabra de Dios realiza en la vida de las que lo aman y meditan en ella todo el tiempo. Y esto nos va a ayudar a desarrollar
ese amor por estudiarla y por vivirla. Así es que veamos cuáles son estas 4 promesas que nos muestra este salmo para la vida de quienes la leen, de quienes meditan en ellas, de quienes aman la palabra de Dios. Así es que como primera promesa que vemos es que quien ama y medita la palabra de Dios adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Dice el versículo 97 y 98. Cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Y al poder investigar un poco acerca de algunas definiciones que es sabiduría, pude encontrar esto. Dice que sabiduría es la comprensión avanzada que una persona tiene de un asunto. Entonces la idea de sabiduría también se emplea para nombrar la conducta o el comportamiento inteligente o sensato. Entonces así que cuando hablamos de meditar en la palabra de Dios, no es como una opción para los hijos de Dios, sino más bien es una necesidad. ¿Por qué? Porque trae muchos beneficios. Y en este caso, uno de los beneficios, una de las promesas que nos hace la palabra de Dios para los que la leen, meditan en ella, es que los va a hacer sabios. Y en este caso dice que los va a hacer sabios más que sus enemigos, dice el salmista. Quiere decir que vamos a ser sabios más que cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque vamos a estar enfocados en lo que dice la palabra de Dios. Y en este caso, de acuerdo a lo que dice el versículo 98, la promesa es que nos va a hacer más sabio que cualquier otra persona. Porque cuando meditamos en la palabra de Dios, que nos ilustra y nos llena de conocimiento, y al presentarnos situaciones en nuestro diario vivir, podemos tomar decisiones sabias, porque estamos empapados de la palabra de Dios. Y entonces ya no vamos a tener tantos problemas con las personas, con las cosas de nuestra vida cotidiana, porque vamos a tener sabiduría para tomar decisiones adecuadas en la vida. Pero ¿qué pasa si no leemos la palabra de Dios? Simplemente actuamos de una manera que nuestra naturaleza pecaminosa brota en nuestro carácter y tomamos malas decisiones. ¿Sí? Por eso, si tú eres una de las personas que toma muchas malas decisiones en la vida, yo te invito para que te animes y estudies la palabra de Dios. Dios quiere que siempre como personas, como hijos de Dios, como seres humanos, salgamos adelante en cada posición, en cada situación que se requiera tomar una decisión. Si leemos y estudiamos la palabra de Dios, vamos a tomar una decisión sabiamente. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. ¿Sí? La palabra de Dios, si la tenemos bien metida en nuestra mente, en nuestro corazón, nos va a guiar en cada momento de nuestra vida. Y nos va a hacer sabios, nos va a dar esa capacidad de poder tomar una decisión adecuada. Entonces la palabra de Dios siempre la tenía presente el salmista. Y en cada decisión y en cada circunstancia, en su forma de vivir y en sus actitudes, él sabía cómo responder. Y de igual manera, el cristiano debe buscar que Dios lo guíe a través de su palabra. Recordemos algo que dijo el famoso predicador Spurgeon. Dijo: el que es enseñado por Dios tiene una sabiduría práctica que la malicia no puede proporcionar al astuto. Aunque es inocente como una paloma, exhibe más prudencia que la serpiente. Es algo muy interesante lo que dijo este predicador. Dice: el que es enseñado por Dios tiene una sabiduría práctica. Que la malicia
no puede proporcionar al astuto, que los malos o que los que no leen, los que no estudian, no puede proporcionar. Aunque es inocente como una paloma, exhibe más prudencia que la serpiente. Hay personas que son muy calladas. Muchos de ellas a veces decimos que por qué no hablan, ¿no? Pero cuando opina se nota cómo con sabiduría habla. Pero hay personas que hablan demasiado y solo muestran su necedad. Hay personas que no paran de hablar y lo único que muestran es su necedad. Pero hay personas calladas que cuando hablan, hablan sabiamente. Por eso, mis queridos hermanos, si quieres ser sabio, si quieres tener sabiduría, aliméntate de la palabra de Dios y entonces tomarás decisiones en la vida muy atinadamente. Porque la promesa que notamos en este versículo de este salmo es que el resultado es que nos va a hacer más sabio que cualquier otra persona. Porque si nos empapamos, nos llenamos, nos alimentamos de la palabra de Dios, ese va a ser el resultado. Y como segunda promesa, quien ama y medita en la palabra de Dios adquiere discernimiento. Adquiere discernimiento. Dice el versículo 97 y 99. Estoy tratando de leer siempre el 97 para poder reafirmar esa parte. Y después como resultado de amar la ley de Dios y de meditar en ello viene la promesa que dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Y también volví a investigar la palabra discernimiento. Y en el diccionario dice: es el criterio que tiene un individuo para diferenciar entre varios elementos, analizando cuáles son sus efectos y cómo interactúan entre sí. Pero también dice que la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de las sagradas escrituras. Lo vuelvo a repetir. La palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien y el mal a través de las sagradas escrituras. Entonces, el discernimiento como juicio moral es la habilidad o capacidad que posee una persona para certificar o negar el valor moral de una determinada situación. ¿Sí? Pero también la palabra discernimiento es un sinónimo de juicio. Es decir, como cuando una persona discierne algo, debe comprender, distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto, y ser prudente en su manera de actuar. Por ejemplo, cuando una persona le propone un trabajo a otra, debe de discernir, es decir, debe de analizar lo bueno y lo malo de esa propuesta de trabajo para poder tomar una decisión adecuada. Otro ejemplo puede ser cuando un individuo se desenvuelve con un grupo de personas. Debe observar su entorno para determinar lo bueno y lo malo, lo correcto e incorrecto de sus acciones con el fin de llevar una convivencia saludable. Pero por otro lado, lo contrario de discernir es la imprudencia, la insensatez y reflexión, y entre otras cosas más. Entonces la persona que discierne es una persona, o más bien la persona que no discierne es una persona que no es capaz de hacer un juicio cabal sobre la situación y sin apreciar las consecuencias de sus actos. Pero en cambio, el que lee, medita, se llena de la palabra de Dios, dice el versículo 97, el que hace todo esto, cuánto amo tu ley, todo el día
medito en ella. Y dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros porque medito en tus estatutos. Cuando dedicamos tiempo para sumergirnos en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, como resultado de ese amor hacia ese mensaje de parte de Dios, adquirimos discernimiento. Somos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo. Logramos diferenciar cuando algo está mal y logramos ser prudentes porque logramos percatarnos de esas cosas. Por eso es muy importante, amados hermanos, que no dejemos pasar el tiempo así nada más, distrayéndonos con las cosas que nos ofrece este mundo, con las cosas que nos ofrece este tiempo tan peligroso como lo habíamos dicho en otra ocasión, sino que debemos enfocarnos en ser transformados por la palabra de Dios. Debemos meditar, debemos leerla, debemos estudiarla cada día, para que de esa manera nosotros podamos discernir todas las cosas que se presentan en nuestro diario vivir. De esa manera podemos darnos cuenta cuando hay una enseñanza mala, una enseñanza equivocada, una enseñanza que de pronto parece lo más mejor, lo más fabuloso, lo grandioso, pero sin embargo no es la verdad. Pero para que nosotros seamos capaces de discernir eso, necesitamos leer, estudiar, meditar la palabra de Dios. Y como tercera promesa, quien ama y medita en la palabra de Dios adquiere entendimiento. Dice el versículo 97, 100 al 104. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Tengo más entendimiento que los ancianos porque obedezco tus preceptos. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Nos dice el versículo 104. También investigué qué quiere decir entendimiento. Sí, a veces se confunde con el discernimiento. Pero como ya vimos, el discernimiento es poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero entendimiento, según lo que pude investigar, es que las palabras de los idiomas originales que se traducen entendimiento puede referirse a una comprensión de cuestiones sencillas o aludir a una comprensión profunda y completa de lo espiritual. Las razones ocultas y el significado de asuntos complejos. Y entonces cuando nos sumergimos en las Escrituras logramos entender la razón del porqué de las cosas que quizá no entendíamos. Es decir, Dios por medio de su Espíritu Santo, cuando nos metemos a estudiar la palabra de Dios, nos abre la mente, nos abre el corazón. Y por lo tanto logramos entender las cosas que están ahí escritas, las cosas que pasan en el mundo. ¿Por qué causa pasan en el mundo? Muchas cosas hay en la vida que a veces no logramos entender. Por ejemplo, ¿por qué el hombre se inclina hacia el mal? ¿Por qué el hombre desde muy pequeña edad está inclinado hacia el mal? Si no conociéramos las Escrituras, tal vez no sabríamos la razón o tal vez pensaríamos que es simplemente natural. Pero como podemos ver en la palabra de Dios, habla de las consecuencias de haber desobedecido a Dios. La primera pareja que Dios hizo, pecaron contra Dios y como consecuencia murieron espiritualmente y el pecado los aprisionó y de así pasó a toda la raza humana. Por eso todo aquel que no tiene a Jesús en su corazón está muerto espiritualmente. Está, 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 está
preso en sus delitos y pecados. No tiene libertad, por eso es que está inclinado hacia el mal, y como eres esclavo del pecado, el pecado lo hace que peque. Pero por eso dice que Cristo, que Él nos vino a libertad del pecado. Por eso ahora, como hijos de Dios, que ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos vivir sin pecar. Ahora, como quien dice, pecas porque quieres. Ya nadie te obliga a pecar. ¿Por qué? Porque ahora has sido liberado de esa esclavitud del pecado. Pero ¿cómo podemos saber eso si no leemos la palabra de Dios? Porque todo eso está en la palabra de Dios. Y aprendemos que el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Pero como ya sabemos, también las Escrituras dicen que el remedio de esa esclavitud o de esa muerte espiritual es Cristo Jesús. Pero si no conocemos esa área de la palabra de Dios, fácilmente podemos buscar la respuesta en otras cosas. Y lo sabemos y lo hemos visto con muchas personas que buscan la paz interior, que buscan otras cosas más allá, pero ignoran lo que dice las Escrituras. Y así podemos poner otros ejemplos de lo que nos enseña la palabra de Dios. Y si nosotros la leemos, la estudiamos, vamos a lograr entender las cosas que quizás están ocultas a nuestra mente, a nuestro corazón. Y por eso a veces hay muchos cristianos que en medio de las tribulaciones, en medio de las tempestades, en medio del dolor, pierden su fe o se sienten deprimidos o pierden toda esperanza porque no han llegado a entender el propósito de Dios de todas las cosas que nos pasan en la vida. Recordemos que Dios dice que cuando nosotros somos débiles, Él nos hace fuertes. Porque la lógica de Dios no es como nuestra lógica. Pero todo eso está escrito en su palabra. Y si nosotros no la leemos, no la estudiamos, no vamos a saber por qué razón. Por eso, mi amado hermano, hermana, amigo, que nos ves, te animo a que busques a Dios en las Escrituras. Porque el resultado de esa búsqueda es que vas a entender por qué suceden las cosas, y en tiempos de pruebas tu fe será más fuerte y saldrás adelante. ¿Por qué? Porque tu fe va a estar fortalecida a través de las Escrituras, a través de las promesas que nos hace nuestro Dios por medio de su palabra escrita. Por eso, todo hijo de Dios que se aferra a las Sagradas Escrituras adquiere entendimiento. Y como cuarta promesa que vemos en esta parte de la palabra de Dios es: quien ama y medita en la palabra de Dios es instruido para vivir bien. Dice el 97, cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Y como resultado viene el versículo 101 y 102. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Instruir es sinónimo de dirigir, de enseñar, incluso de disciplinar, porque enseñar, instruir también incluye la disciplina. ¿Sí? Nuestro Dios es el magnífico instructor, es el más grandioso instructor que podemos encontrar. ¿Sí? Es el instructor de su pueblo. Por ejemplo, Él instruyó a su pueblo Israel por muchísimos años y lo sigue instruyendo. ¿Sí? Pero también al no obedecer sus preceptos, sus normas, también los disciplinó. Pero podemos ver cómo la palabra de Dios a quien instruye no pasa desapercibido. Por ejemplo, vemos en el caso de Moisés. Moisés, un personaje muy famoso, muy conocido por casi todo el mundo, ¿sí? Por ateos, por cristianos, por no cristianos,
Muchos conocen o han escuchado hablar de Moisés. Y si vemos a Moisés cuando Dios lo llamó, no quería. Sí, no quería seguir. Estaba lleno de temores, de inseguridades, de muchas cosas que podemos notar en la palabra de Dios. Pero sin embargo, dio el paso de fe y ahora podemos ver que es un hombre que Dios lo engrandeció. Y los judíos le autodenominan como a la ley de Dios como la ley de Moisés. Aunque no es la ley de Moisés, pero por medio de Moisés fue dada esa ley. Y de esa manera Dios instruye a sus siervos. Vemos a otros muchos personajes, a Josué, que Dios lo instruyó para que llevara a su pueblo a la tierra prometida. Vemos a David, que desde muy pequeño Dios lo ungió para ser rey y pastor de su pueblo. Aunque falló muchas veces, pero sin embargo se arrepintió y Dios lo disciplinaba y él no perdió la fe porque estaba siendo instruido por Dios. Y en este caso estamos hablando de las Escrituras. Las Escrituras es la palabra de Dios, la palabra que nos enseña, que nos capacita, que nos dice cómo debemos caminar diariamente, cómo debemos comportarnos con nuestro prójimo, cómo debemos comportarnos en el trabajo, cómo debemos comportarnos en la sociedad. Por eso dice el Salmo 101, por eso dice el versículo 101 y 102, aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios porque tú me instruyes. Vemos cómo el conocimiento que nos da nuestro Dios a través de las Escrituras nos dan la pauta a seguir en este mundo. Nos ilustra la historia de muchas familias que vivieron hace muchísimos años y que nos sirve de ejemplo para que podamos dirigir a nuestras familias. Nos muestra también la vida de muchas personas, de cómo conocieron, de cómo se conducieron en la vida. Muchos de ellos son dignos de imitar, otros no tanto. Pero todo eso nos enseña para que no volvamos a repetir ciertas conductas que terminaron mal. En las Escrituras encontramos muchos consejos para la vida, como por ejemplo el libro de Proverbios, donde hay dichos que muestran la realidad. Ejemplo, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu, dice Proverbios 15:4. Entonces este proverbio nos está enseñando que las palabras que digas a otras personas pueden causar tristeza, dolor, amargura, enojo, ira, etc. Y eso es de una manera negativa. También nos enseña que de acuerdo a cómo son tus palabras que dirijas a otros, les serán de bendición, de ayuda, de paz, de alegría o de consuelo. Y esa es la manera positiva. Y así podemos ver muchos otros ejemplos en la palabra de Dios que nos instruyen para poder vivir, para poder comportarnos en nuestro diario vivir, para tener buenas relaciones con el prójimo, saber cómo hablarles, cómo ayudarles, cómo aconsejarlos y también de manera personal cómo evitar enojarlos o cómo también evitar enojarnos nosotros o amargarnos, ¿sí? O caer en depresión o desesperación en situaciones complejas de la vida. Y esto y muchas otras cosas, la palabra de Dios nos instruye para poder vivir bien. Así que por eso yo les animo para que no olvides leer, no olvides estudiar, no olvides meditar en la palabra de Dios, porque ella te va a instruir para que puedas vivir bien en este mundo tan complejo. Y como dicen los versículos 104 y 105 de este mismo salmo, dice así: de tus preceptos recibo entendimiento, por tanto aborrezco todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino.
Es la traducción de la Biblia de las Américas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ilumina en nuestro diario caminar. Siempre nos está instruyendo para poder sobrevivir en nuestro diario vivir. Así que por estas razones, mis hermanos, considero que es una promesa de las Escrituras que si la amamos y meditamos en ella todos los días, aprenderemos a cómo conducirnos en la vida, porque por medio de ella estaremos capacitados para poder vivir bien en este mundo tan complejo. Así es que recapitulemos lo que hemos visto. Hemos visto en este Salmo 119, de los versículos 97 al 104, 4 promesas que trae la palabra de Dios cuando la amamos, la meditamos en ella todo el tiempo. Y estas promesas que hace la palabra de Dios para todo aquel que ama y lee la palabra es: quien ama y medita en ella adquiere sabiduría, y quien ama y medita en ella adquiere discernimiento, y quien ama y medita en ella adquiere entendimiento. Y por último, quien ama y medita en la palabra de Dios es instruido para vivir bien en este mundo tan complejo. Así es que, mis amados hermanos, este libro que conocemos como la Biblia te puede ayudar a expresar y comprender tus sentimientos más profundos. No importa si es gozo, es tristeza, paz, angustia, desesperanza o esperanza, en ella encontrarás tus emociones reflejadas en algún lugar escrito de la palabra de Dios. Al leerla podrás encontrar algún personaje en el cual te puedas sentir identificado y puedas decir: de esa manera estoy pasando en estos momentos. La palabra escrita son relevantes para todos los tiempos, para los desafíos de hoy que estamos pasando, que a lo mejor puedas pensar que ya no hay esperanza, pero la palabra de Dios te instruirá para que esa esperanza vuelvan a reafirmarse. Si puedes encontrar en la palabra de Dios alguna situación que les pasó a varias personas del pasado y que puedas sentirte identificado y puedes decir: oh, ahí me siento identificado, y de esa manera te puede ayudar la palabra de Dios y te puede llenar de gratitud, te puede llenar de alabanzas, te puede llenar de confesión, de arrepentimiento y de peticiones a Dios por la situación que quizá estés pasando. Hay muchas cosas que están dirigidas a los lectores, especialmente a alguien que está pasando en una situación complicada, que te imparte sabiduría práctica en medio de esa diversidad. Y de seguro en alguna parte de la palabra de Dios vas a encontrar algo escrito que a ti te va a ayudar. Por eso yo te animo a que leas y medites en la palabra de Dios. Yo te invito, amada iglesia, a que te esfuerces por apartar tiempo en medio de todo esos quehaceres cotidianos que tenemos, que apartes y dispongas de un tiempo para meditar, para leer la palabra de Dios, porque solamente por ella podemos ir creciendo más y más en nuestra vida en Cristo. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a estar desnutridos y por cualquier cosita de la vida vamos a estar ya apachurrados. Vamos a estar tristes, desanimados, ya ni vamos a querer hacer nada, ¿sí? O a lo mejor por el estrés del trabajo, de la vida diaria, estemos sin ganas de orar, sin ganas de cantarle a Dios. Por eso yo te animo para que dispongas de tiempo, leas la palabra de Dios, esfuérzate, haz un esfuerzo de poder meterte en la palabra de Dios, medita en ella, habla con Dios.
Dile todo lo que sientes, dile todo lo que te pasa, dile todo por qué razón no logras leer la palabra de Dios. Pero si tú eres uno de los que ya lo está haciendo, échale más ganas. Esfuérzate y sé valiente, así como le dijo Dios a Josué. Ánimo, amada iglesia, estamos en este mes de la Biblia. Así es que por eso hago énfasis en el estudio de la palabra de Dios. No hay otra manera de cómo podemos crecer si no leemos, si no estudiamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios penetra a lo más profundo de nuestro ser y dice que saca todas las cosas malas que tenemos, porque da a conocer las cosas de nuestro corazón. Por eso yo te animo y te invito, esfuérzate por leer la palabra de Dios. Así es que los dejo con eso para que ustedes puedan meditar en su corazón y puedan hacer ajustes a su vida. Y recuerden que la palabra de Dios es viva y poderosa y ella es la que transforma nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Así es que sigan adelante firmes en el Señor. Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad, gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a quien es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No
me guío por mi vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por mi vista. Alegre estoy. Este gozo que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Este gozo que yo siento en mi alma es porque yo sirvo a mi Señor. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por mi vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por mi vista. Alegre estoy. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se pasen a la mar y la tierra tiemble de confiar, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por mi vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor, no me guío por mi vista. Alegre estoy. Alegre estoy. Damos gracias a Dios, hermanos, porque hemos terminado el culto del día de hoy. Y también les recuerdo, hermano, que no se olvidan de reunirse a los domingos, a la hora que ustedes pueden. Reúnense como familia, y también los miércoles a las 8 de la noche, conéctanse, hermanos, y vamos a orar para despedir. Dios eterno, te damos gracias, Señor, porque tú permitiste estar en este medio, Señor, para cantarte, para escuchar tu voz, para tu agrado, Señor. Damos gracias a Dios porque tú eres un Dios bueno, Señor. Te ruego que tú guarda cada uno de mis hermanos, donde quieran que vayas, en su trabajo, los que tienen negocio. Cuídenlo, Dios eterno, porque tú eres el dueño de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Y si tú permites, nos vamos a vernos en este medio el miércoles, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.